Javier, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Luis, ya lo ha dicho, es viejo y buen amigo. La introducción hace honor a esa relación. Bueno, esto lo tenéis en las notas, ¿vale? Por si alguien quiere saber un poco más de mis antecedentes. Gracias, Luis, por la invitación. Es un placer y un privilegio compartir con vosotros este ratillo. Gracias a vosotros por estar aquí. De manera que intentaré que la charla sea amena. Es complicado hablar de tendencias en TI y dedicarle solo 50 minutos, porque vamos a estar 50 días hablando de esto, de tal manera que os pido también algo de indulgencia, porque no vamos a hablar de todo, no vamos a hablar de todos y no vamos a hablar de aquello que seguramente cada uno de vosotros tiene en mente, ¿no?, como tendencias relevantes. Sí he seleccionado aquello que a mi juicio es más importante de todo lo que está ocurriendo. He querido empezar, antes de poner el índice, esa es la primera propuesta disruptiva en esta presentación, el índice no va en la primera página. He querido empezar trayendo a colación una frase que tiene 2500 años. Cuando estábamos preparando esta charla, en conversación con Luis, una de las primeras conclusiones, y lo teníamos los dos en el inconsciente, ¿no?, cuando hablamos de qué está pasando, que a lo mejor esto cambia muy deprisa. Y el sector, las tecnologías, nuestros clientes, desgraciadamente nos abandonan, ¿no? Otros vienen, pero todo cambia muy deprisa. Pero bueno, nada permanece excepto el cambio. Pero joder, que hay algo, ¿no? Esta frase parece redonda. Bueno, pues lo dijo Heráclito de Éfeso, que era un tipo que se dedicaba a esto de la filosofía en el siglo V a.C. Sí. ¿Está todo inventado? Todo no está inventado, pero sí es verdad que ya ha habido gente que ha pasado por aquí antes, me ha dicho cosas diferentes. Pues a veces conviene, pues, recuperarlo. ¿Qué quiero contaros? Para hablar de tendencias, yo creo que es interesante primero saber de qué estamos hablando, es decir, el sector de las TIC, ¿qué es en volumen? ¿Qué significa en términos económicos? ¿De acuerdo? ¿Cuánta gente trabaja en este negocio? Para que tengamos una idea del tamaño del elefante. Cuando hablamos de mover el elefante, bueno, ¿cuánto mide el elefante este, ¿no? Entonces, quiero ahí pararme un minutillo para contar qué es el sector de las TIC. Ponerlo también un poco en perspectiva dentro del país. Los Luises me pedían, cuando estábamos preparando la presentación, que intentase orientar también una parte de la charla al menos, intentando marcar camino para aquellos colegas profesionales del sector que en este momento están en desempleo. Bueno, para eso conviene entender lo que está pasando en el sector, ¿vale? Ahí veremos que hay una buena noticia acompañada de algunas malas noticias, ¿no? Bueno, no anticipemos, llegaremos a ese punto. Lo que sí os avanzo es que somos pocos para el tamaño de nuestra economía, pero que si eso lo globaliza somos muchos menos. Eso significa que va a haber oportunidades para quienes ya están en el sector. Y la tristeza de esto es que el número de profesionales en formación son menos que hace 10 años, notablemente menos. No voy a hablar de China cuando hablemos de las tendencias, pero de vez en cuando haré referencia a China. China cada año pone en el mercado tantos ingenieros como ingenieros en activo hay en Europa. Y de pronto. ¿Te digo chino? No sé, yo sé que nuestros hijos tendrán que hablar chino. Al igual que a otros nos tocó en su día trabajar en inglés, muy posiblemente a una parte de ellos les tocará aprender chino. Es lo que es. Un apunte para ver cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, ¿qué nos ha traído a este entorno de cambio tan rápido? Y a mi juicio hay dos palancas que vale la pena mencionar. Uno, la globalización, nos pararemos un minuto a hablar de globalización, y la consumerización. Le dar las gracias a Juanjo, mi antecesor en el Estado, que ha sido una ponencia excelente. Yo voy a aprovechar para repetir algunos de sus mensajes, de esa manera va a quedar todo mucho más claro. Es inevitable. Las fuentes también son bastante compartidas. Cuando hablamos de tendencias, sabéis que hay como unas 55.000 consultoras en el mundo que se dedican a hacer este tipo de análisis sectoriales todos los años. A mí me gusta especialmente Gartner. ¿Por qué? Porque después de 25 años en el sector es la que menos se equivoca. No quiere decir que sea la que más acierta, es la que menos se equivoca. Me parece que las cosas que dicen tienen sentido. He utilizado Gartner, Forrester, IDC y alguna gran consultora también
en el mundo de la integración, ¿de acuerdo? Para construir los mensajillos que luego compartiremos. Entonces, en el punto 4, aquí os voy a pedir, como llegaremos un poco apretados de tiempo a la parte de preguntas, ruegos, tal, os voy a pedir que participéis ahí, ¿vale? Yo hace 2 años di una charla parecida y entonces en aquel momento enumeré una serie de predicciones, no sé, ¿qué dicen los tíos más listos del sector que va a pasar en los próximos años? Entonces dije, bueno, pues igual tiene sentido que lo recuperemos ahora y veamos qué ha pasado. Aquello que decíamos que iba a pasar, y ahí os voy a pedir que en vuestra experiencia, porque muchas de las predicciones no son a 2 años, son a 4, 5, a 10 años. Y os voy a pedir a todos y todos vosotros que cuando lleguemos a este punto votemos. Y, oye, ¿creéis de verdad que esto ha ocurrido? Y seguramente nos llevaremos alguna sorpresa. Eso también un poco para poner en cuestión lo que yo he dicho antes en el punto de tendencias, porque al final las tendencias son como la moda, ¿no? Es decir, los tipos, digamos, más imaginativos te dicen qué color se va a llevar, pero si te gusta el azul, te gusta el azul, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de las conclusiones de algunos consejillos, yo voy a poner mucho énfasis en el primero de ellos, sentido común. Es decir, frente a las personas más jóvenes de la sala, que sois mayoría, eso es buena cosa, yo he vivido muchas revoluciones tecnológicas. Entonces, cuando tomas perspectiva temporal de las cosas, te das cuenta que ni todo ocurre con la intensidad que te dijeron que iba a ocurrir, y que muchas de las cosas que de verdad cambiaron tu mundo cercano no te avisaron que no ocurre. Entonces, en ese sentido, el tema de las tendencias conviene verlo con una cierta, digamos, apertura mental. Esto no es palabra de Dios, ¿vale? Por eso os animo a que después, en la parte del debate, preguntéis y cuestionéis, claramente, que si es posible que no haya ningún intento de agresión, porque hay cosas que digo que seguramente a algunos no les va a gustar. Me vais a permitir también que en el transcurso de la presentación haga algunas reflexiones acerca también del papel de los CIOs en este mundo. Muchos de vosotros, si no lo sois, lo vais a ser, o vuestra carrera profesional va orientada hacia esa cosa. Entonces, los CIOs en general están mal percibidos en las empresas. Mal percibidos. Es decir, los profesionales de TI no somos personajes estrellas en nuestra organización. En gran medida, eso es culpa nuestra. Entonces, en el transcurso de la presentación, os voy a decir algunas cosas que a mí me han pasado. Esto me ha pasado a mí. Yo os lo cuento para que en la medida de lo posible no os pase. Os pasarán otras cosas, seguramente peores, pero para que eso os sirva un poco de aviso para el elefante, ¿vale? Bueno, vamos con el tamaño del elefante. ¿Cuánto supone el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel mundial? Bueno, la previsión para este año es de 3,8 billones europeos, o sea, millones de millones, ¿vale? De dólares. Ese es el tamaño del sector. ¿Eso es poco o es mucho? Pues es bastante, ahora veremos en la comparación con el PIB español. De esa carta, algo más de 2 billones son tecnologías de información. Un poco lo que las trae. El resto, comunicaciones. Yo que he estado casi 25 años en ese negocio de las telecomunicaciones, es 1,7 y bajando. Bajando de manera importante. Solo hay un segmento en este momento en el negocio de las telecomunicaciones que crezca, que es el de los clientes multinacionales. Y ese segmento crece porque hay varios segmentos alternativos que decrecen. ¿Vale? O sea, el global baja. ¿Vale? Muy bien. Decíamos, ¿cómo se reparte el sector de las tecnologías de información? Para aquellos que ya estéis trabajando ahí, hombre, pues si estás en los servicios, seguramente lo llevas mejor si te dedicas al software para corporaciones. ¿Vale? 3 veces. Hombre, el mundo del hardware, aquí está todo lo que tiene que ver con dispositivos, periféricos, etc. ¿Vale? O sea, Apple está ahí, la parte de aparece, y eso es interesante también, Accenture, ¿vale? Como capítulo independiente en esta evaluación. ¿Por qué? Porque veréis que hay tendencias que van muy ligadas al negocio de los data centers. Antes Juanjo comentaba el tema del cloud, que también pasaremos por él, y eso está ahí, o sea, ha venido a quedarse.
O sea, no es una tendencia, algo novedoso, algo que parece que va a emerger, ya está, ya está. El punto es qué sustituye, qué complementa y hasta dónde va a tener presencia, ¿de acuerdo? Entonces, acostumbrados a verlo ahí separado porque va a ser, de hecho, una constante a partir de ahora, y ese cuarto punto de la tasa de interés, ¿vale? Bueno, pero esto, cuando lo traemos a referencias locales, ¿qué significa? Pues fijar, el PIB español en 2012 fue de 1,35 billones de dólares. En unos redondos, la cifra para recordar es 1 billón de euros. Una cifra que no se olvida, ¿verdad? Entonces, eso es como 2/3 del sector de tecnología de información en el mundo. O sea, que el sector en el que trabajamos es un sector importante. Fijaros, hablo exclusivamente de las cifras, no hablo del apalancamiento que eso supone para otras actividades. Ya lo comentaremos, porque cuando hablemos de las palancas que nos han traído hasta aquí, veremos que para el tema de la globalización es clave la tecnología. El tema de la facturación, bueno, vamos a ver, todavía no se ha publicado el dato de la facturación 2012, digamos en las encuestas oficiales. Esto que aquí apunto es la facturación de las 100 empresas más grandes del sector de tecnología de información en España, en el pasado, ¿vale? Unos 31.000 millones de dólares. Eso es como 2,3% del PIB, más o menos. Aquí también hay cierta controversia. Quedaros sobre todo con los órdenes de magnitud, porque aquí siempre, dependiendo de la fuente, de cómo sea el perímetro de consolidación, pues unos incluyen unas actividades, otros otras, en fin, el tema de multimedia, así, bueno, pues, quedaros con orden de magnitud, sí, es una actividad importante, tenemos todavía menos presencia en el conjunto de la economía española, menos presencia de lo que tiene la tecnología de información a nivel europeo y a nivel mundial, ¿vale? Estamos ahí un poquito. ¿Cuál es la buena noticia? Este es un punto. Aquí, vamos a ver, esta es la única fuente que menciono de manera explícita en la presentación. El resto, como tienen derechos de autor, no lo he mencionado, ¿vale? Para evitar conflictos por la difusión y demás, mejor lo contamos, ¿vale? Pues están mezcladas. Pero aquí sí quiero mencionarla porque es reciente, desde hace apenas unas semanas, un seminario que organizó IES con la Fundación de Lobos, y lo he puesto tal cual, entre otras cosas porque he intentado rehacer la cifra y no me salía. Y he dicho, oye, como no me sale, voy a poner la fuente por si alguno la tiene más actualizada, que podamos siempre utilizar el recurso de réplica, ¿vale? Y aquí lo que nos están diciendo es que en nuestro mapa de población empleada, el 0,4% de esa población está en el negocio de las tecnologías. Que la media europea es 3 veces eso. Es un buen mensaje, ¿no? Porque estamos muy lejos de la misma, ¿vale? Y eso quiere decir que hay una demanda no atendida, porque nuestra economía no está en la media, está por encima de la media, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Oye, no os desesperéis, es decir, aquellos que en este momento estén desempleados, no os desesperéis, intentad un poco abrir la perspectiva de las cosas, ¿vale? El sector en este momento tiene menos presencia de la que va a tener en cuanto empecemos a recuperar el paso, ¿no? En el tema de la economía. Estamos lejos de la media de la Unión Europea, y lo que es más triste, a mi juicio, ¿no? Es esto que es una gran noticia para quienes están en desempleo, creo que para el país es una muy mala noticia, ¿no? Es decir, tenemos un 40% menos de alumnos matriculados en las carreras técnicas y tecnológicas de lo que había en 2004. Es una noticia, a mi juicio, demoledora, para lo que es bueno para los que en este momento estéis en paro, que caen las oportunidades. Sin embargo, no seremos capaces de cubrir esa demanda no atendida. Repito lo de los chinos cada año ponen en el mercado tantos ingenieros como ingenieros en activo ahí en Europa. ¿Cómo está? Pues avanzamos con la primera reflexión. Es decir, vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque a la hora de ver las tendencias conviene recordar, ¿no? Es decir, cuál es nuestro punto de partida. Porque si no, nos va a decir poco, ¿no? Acerca de dónde queremos llegar. Bueno, yo aquí, cuando analizas lo que ha pasado en el sector y en todo su entorno, hay dos palancas que a mí me parece que son absolutamente fundamentales, ¿no? Es decir, la globalización como fenómeno. La globalización no es un fenómeno tecnológico, ¿vale? Es un fenómeno político, económico, social. Este mundo interconectado en el que estamos ahora, donde no hay fronteras, donde aparentemente pues, como que todo está más cercano, es fundamentalmente un fenómeno político, económico y social. De hecho, aquí hay
tres datos muy relevantes, ¿no? Es decir, la caída del muro de Berlín, ¿vale? Se acaba con la creación de bloques antagónicos, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, es decir, cuando China acepta que hay un modelo de relación comercial, digamos, occidental, y que se va a sumar a ese modelo, y la desaparición del modelo, digamos, criptocomunista en la India. Eso hace, a su vez, que las primeras factorías de software, etcétera, se puedan poner en marcha de manera potente, porque se abren a hacer negocios con Estados Unidos particularmente, ¿no? Y todo eso nos lleva a un mundo distinto radicalmente al que conocíamos 20 años atrás, ¿no? Eso ha hecho que de repente hay toda una serie de palancas, de características que ya están en nuestro ADN, es decir, en nuestras empresas ya no se puede pensar de otra manera que no sea global. Fijaros, y esto también es una reflexión que compartimos prácticamente a diario, ¿no? Con nuestros clientes, proveedores, etcétera, ¿no? El hecho de que yo esté en un entorno global quiere decir que yo ahora puedo ver mi cadena de valor desde los dos extremos. Y eso es muy interesante, que es decir, cuando uno cambia la perspectiva desde la que ve las cosas, lo que estaba en el último lugar pasa a estar en el primero. Por ejemplo, ha habido gente muy preocupada con el fenómeno del outsourcing, ¿no? Y aquí, primera reflexión para mis colegas y para la gente que está sufriendo en posiciones de responsabilidad en las áreas de IT. Os digo mi opinión, y esto es naturalmente criticable, cuestionable, luego al final si queréis lo debatimos a fondo. En el mundo del IT de las empresas, solamente hay dos posibilidades, no hay más, O sea, o tú eres capaz de apoyar tu negocio, y cuando digo esto lo que quiero decir es que el negocio te ve como un facilitador, como un socio, como un cómplice necesario para hacer más y mejor negocio, o eres carne de externalización. O sea, no hay más, Es decir, cada día más las decisiones claves de IT, como bien comentaba Juanjo, se toman al margen de IT. Eso quiere decir que cada vez que un financiero piensa en dónde ahorrar, pues te mira, y entonces saca su lista de actividades, porque hay un montón de empresas que se dedican a esto, y hay ya a calentar la oreja, ¿no? Y se ve, es que todo esto es que la producción la puedo hacer yo. Me dedico a hacer producción, soy mucho más experto, tengo mejores economías de escala, soy mucho más eficiente. Conclusión, no pierdas el tiempo en tener 3.000 tíos en la producción. Bueno, pues si tú no has sido capaz de demostrarle al CEO que la producción es importante para tu empresa, o sea, no sé cuánto tardarás, pero serás externalizado. ¿Vale? Entonces, conviene no perder de vista esto. Digo, ahora dar la vuelta. Y a lo mejor tú eres capaz de tener una producción tan eficiente que te puedes convertir, la tecnología lo permite, el tema del cloud, el tema del XaaS, te permite ser tú el prestador de los servicios. ¿No? Dar la vuelta al razonamiento, ¿no? Y intenta mirar las cosas desde el otro lado de la cadena. Si de verdad soy eficiente en esa actividad, me puedo permitir hacer de mi actividad un servicio y vender ese servicio a otro. Bueno, esto luego ven estas tendencias, ¿vale? El tema del XaaS, la infraestructura como un servicio, el software como un servicio, el servicio como un servicio, todo esto, que luego veremos un poco de detalle, es una tendencia imparable. Imparable, es decir, si alguien ha pensado que esto es una anécdota, se equivoca. Es decir, esto es el presente, no el futuro, Y de manera que, no sé, organizaciones incluso inmovilistas ya tienen implantados modelos de servicio como un servicio para terceros, porque lo hago bien, ¿no? Y es fuente de negocio. Eso te asegura sobrevivir en ese contexto de externalización. Pero es una reflexión interesante. El tema de los offshoring, ¿no? La deslocalización como consecuencia de esta globalización, ¿no? Yo cuando externalizo, además, deslocalizo la fábrica, ¿no? Me la llevo a la India, India está de moda, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis trabajado con indios? Habéis tenido una software factory en la India. Apasionante, ¿no? Sí. Claro, eso tiene mucho que ver con quién toma las decisiones, ¿no? Si un financiero entiende de finanzas, ya está, que no es poco, Luego volveré sobre esto porque yo creo que aquí la reflexión, en mi opinión, es que el CEO tiene que entender de finanzas. Es que como no entiendas de finanzas, estás muerto. Si tú vas a competir por el mismo recurso,
con el director de marketing a la mesa del director financiero. Y el director financiero habla finanzas, ¿no? ¿Qué pasa? Si no le cuentes al tipo que la tecnología está disruptiva, que tal, que no sé qué. No, cuéntale cuál es la TIR de la inversión. ¿Vale? Y porque es lo que le entiendo. Porque el de marketing se lo sabe. Entonces tienes que convencerle al tipo de que, oye, mi nuevo CRM es una mejor inversión para esta empresa que la campaña de marketing en televisión que te hace el test. Eso es así. Bueno, y el tema de la integración de las cadenas de valor. Igual que hay un fenómeno de outsourcing, yo externalizo aquellas actividades en las que soy menos eficiente, pero una pregunta. ¿Cuántos habéis vivido un proceso de outsourcing? El establecimiento de un plan para externalizar una actividad de IT en vuestras compañías. Vale, muy bien. Si os acordáis, cuando piensas en externalizar, el primer apunte es: vamos a externalizar para ahorrar costes. ¿Os acordáis, no? Que eso generalmente, sobre todo el financiero, que sé que luego va a explicar, ¿no? Comité de dirección, que son muy buenos, para ahorrar costes. Yo no conozco ningún proceso de externalización que al menos en los 2 primeros años ahorre costes. Es muy difícil. Es decir, si tú llevas 20 años haciendo las cosas de una manera y externalizas la actividad completa, cambiar la manera de hacer no se hace en 15 días. Es decir, va a ser un proceso que, como además tienes que mantener el negocio funcionando, pues no puede ser, oye, cambio pasado mañana, no, pues poco a poco, 2 años. 2 años. ¿Qué consigo cuando externalizo? Que es otro de los falsos amigos que hay en ese tipo de decisiones. Esencialmente lo que yo consigo es variabilizar mi coste. No rebajo el coste realmente. A lo mejor a 4 años vista, sí, en el global de la operación, pues me he ahorrado dinero, vale, muy bien, sí, pero variabilizo el coste. Es decir, hago que un coste que ya es fijo, porque lo tengo, porque no hay manera. O sea, yo tengo una producción que es capaz de hacer 100, y si me compran 10, da igual, tengo una capacidad de 100, y pago capacidad de 100. ¿Vale? De esta manera no, si yo vendo 10, pago 10, si vendo 50, pago 50, si vendo 100, pago 100. Variabilizo el coste. Es incluso largo, y doloroso. Entonces, aquí, el último punto a lo que voy es: hay cosas que yo sé hacer, o bien porque están en el núcleo de mi negocio, o porque acompañan el núcleo de mi negocio. Si las hago muy bien, y esto ya hay empresas que lo hacen de fábula, yo puedo integrarme en la cadena de valor de mi cliente y hacer para él aquellas cosas que yo hago bien. Esto es más que él externaliza y yo se lo hago, no. Que yo me integro en su cadena de valor, de tal manera que yo interactúo con la gente de esa compañía. ¿Vale? Eso es otra oportunidad. Esto lo permite el hecho de que estemos globalizados. A mí me parece que esta es una palanca clave para entender lo que está pasando. Esto no tiene marcha atrás, ¿eh? Igual que no tiene marcha atrás la segunda gran palanca, me juicio, que es la sensibilización. ¿Sí? ¿Por qué las cosas son ahora como son? Los que hemos trabajado en el mundo de las telecomunicaciones, esto lo entendemos bien. ¿Sí? Históricamente, hasta hace, digamos, 15 años, 12 años, más o menos, ¿cómo se gestaba la innovación, los grandes nuevos servicios? Pues el proceso era, la operadora tenía unos grandes clientes, que eran empresas muy potentes en todos los sentidos, también en el sentido financiero, de gran capacidad de inversión, y tú le convencías, ¿no?, a alguien de esa empresa de que tenías una innovación interesante que para su negocio era clave, le permitía hacer mejor negocio. Entonces te compraban la idea y ponías en marcha el proyecto para generar la nueva tecnología. Entonces, eso se maduraba, ya cuando se maduraba a más grandes clientes, y ya cuando por fin aquello estaba súper maduro, ¿verdad?, era el momento de hacerlo para el mercado masivo, el mercado residencial. Con lo cual, tú trabajabas en una gran empresa y estabas viendo ya las opciones, los servicios que te iban a llegar después, al cabo de 5 años, ¿no?, a tu casa como usuario, digamos, personal, ¿no? Vale. Eso ya no es así. Es decir, estas revoluciones que hemos vivido, que antes Juanjo comentaba, nos lleva a este fenómeno donde mi usuario, en su casa, en su vida privada, hace un uso extensivo e intensivo de las tecnologías. Y además marca las tendencias. De tal forma que cuando llega a la empresa, lo que espera es que la empresa le dé lo que tiene en su casa. ¿Está? Es decir, es que esto, vamos, todos los que nos hemos dedicado a este negocio, en algún momento lo hemos vivido. Joder, ¿cómo le explicabas tú al usuario que tu correo corporativo, que era chachi que sí, o sea, era el mejor que había en el mundo mundial, porque hemos puesto una capa de seguridad tremenda, hay unas facilidades de distribución y tal, bueno, y además incluso tenemos solamente 4 directorios únicos,
Con lo cual, a la hora de identificar a una persona en la organización, porque en alguno de los 4 está, ¿vale? Bueno, pues todo eso decías, sí, pero con un buzón que tiene un tamaño limitado. Porque, claro, esto es caro, el almacenamiento es caro, entonces, tamaño limitado. Al mismo tiempo, este ciudadano tenía una cuenta, pues, Hotmail, en Gmail, sin límite. Decía, oye, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Es decir, ¿cómo se lo explicamos? Es complicado, ¿no? Es decir, bueno, pues al final esta palanca ha hecho que las cosas cambien de manera radical. ¿Verdad? Cuando hablemos de movilidad, es que tu usuario, ya sea cliente, ya sea empleado, ya sea proveedor, es que no admite otra cosa. Es que el smartphone es una prolongación de nuestro organismo. Entonces, decía, ¿por qué tengo que movilizar esa aplicación? Hombre, si quieres que la use, claro, si no te preocupa que la usen, pues está, no la utilices, no va a pasar nada. Pero el que está todo el día con el smartphone te va a decir, yo quiero la app en el smartphone, y dice, no, el smartphone. O tengo mi tablet, que me gusta mucho, porque además es un signo de movilidad. Ahora ya menos, pero yo os digo, los primeros proyectos que hice con tablet eran, naturalmente, los primeros eran para los CEOs, en general tienen que tener un iPad entonces, ya pueden elegir. Y entonces daba era buen tono. Pues hubo suerte porque como solo tenía un botón, digamos, la posibilidad de error era pequeña. A ver. Sí, no, reíros. Mira, hace años, 15 años, por ejemplo, cuando tú implantabas un sistema estratégico, que era el cuadro de mando, es lo que el CEO ve, y aquí está lo que el CEO ve, lo que él quiere ver, es decir, mi empresa la quiero en 3 pantallas. Cuadro de mando, muy bien. Pues cuando hacías eso, tenías que hacer 2 cosas. La primera cosa era asegurarte de que el tipo iba a tener un ordenador en su despacho, que no siempre lo tenía. Y luego tenías, permitidme, a ver, hablo en sentido figurado, tenías que cortejar a la secretaria del CEO porque era la que tenía que hacer el curso para aprender a manejar el cuadro de mando, porque a quien le iba a preguntar el director general era la secretaria. Entonces, todo eso era necesario hace unos años, ¿no? Ahora el tema es que si no movilizas el macho, es que no lo usan, es que no lo vamos a usar. Entonces, aquí hay al menos 4 temas que van a ser relevantes para la hora de fijar el control de las tendencias. Uno, los nuevos dispositivos. Digo, el smartphone es una extensión de nuestro organismo y ya no se entiende esto de estar. Yo tengo una amiga que no tiene WhatsApp. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque yo estoy convencido de que ella lo hace porque de esa manera es la persona más original, seguramente de la ciudad. Es que no tiene WhatsApp. Entonces todo el mundo la conoce como la chica que no tiene WhatsApp. Claro, es que ya es impensable, ¿no? Que alguien dice, bueno, pues esto no pasa con el conmigo. El tema de Internet móvil. Ahora lo veremos. Ya hay más accesos a Internet, el smartphone tiene más accesos. Ya, ahora, es que en el futuro es que el PC va a morir. Lo siento, a mí me gusta mucho el PC. Pero fijaros cómo cambia esto de pensar. Yo cuando estaba preparando esto, cuando tenía dudas acerca de qué contaros aquí y tal, y entonces miraba el ranking de fabricantes de PCs hace 12 años. 8 de los 10 de ese ranking ya no existen. Ya no existen. O ha desaparecido la empresa o ya no se dedican a eso. Entonces, redes sociales. Pues os remito a lo que Juanjo dijo antes. O sea, es que no es que vengan a quedarse, ya se han hecho con esto. Es que es impensable, ¿no? Que desaparezca esa actividad. Fijaos que también aquí hay movimientos. Esto de las redes sociales es muy curioso. ¿Sabéis cuál era la red social número 1 en el mundo hace 8 años? Digo hace 8 años porque ya hace 8 años existía Facebook, o sea, ya empezaba el chico este a trastear en Java y tal. Era MySpace. No sé si os acordáis de MySpace. ¿No? Alguno no, Bueno, MySpace ahora está subiendo el ranking otra vez porque ha decidido especializarse en temas de música y tal. Pero esta gente eran líderes en redes sociales.
Lo compraron una empresa muy grande, muy grande, muy grande, y ya desapareció. Va a estar el número 28. Imagino que estaba el 28 cuando relevante salía 30. Espectacular. Y ahora el tema de la experiencia de usuario. A mí este me gusta especialmente. Fijaros, porque esto además, para los que trabajamos o hemos trabajado o vamos a trabajar en el mundo de TI, esto es muy importante. Hay dispositivos que han cambiado la forma en que el usuario se acerca al dispositivo. Caso de iPad, Entonces, durante muchos años, que a mí esto es un fenómeno, esto es una palabra charla entera, el mundo Apple, sí, qué es lo que Apple fabrica y lo que no fabrica y tal. Bueno, durante muchos años, un montón de colegas nuestros estaban convencidos de que Apple vendía tecnología. Yo disiento de eso, es decir, sí, Apple vende tecnología, pero Apple vende experiencia de usuario. Han sido capaces de hacer que te sientas distinto cuando tú usas tu dispositivo a cuando usas el de la competencia. Bueno, eso es brutal. Es decir, eso para los marketingianos es el no va más. Es decir, cuando tú consigues que tu cliente deje de ser tu cliente y pase a ser un apóstol, que llaman ellos, ¿no?, de lo que haces, eso es invencible. O sea, no hay manera de echarles. Porque claro, tienes que ir a convencer a cada cliente suyo de que está equivocado. Eso es tremendo. No sé si en esto a mí me gusta mucho la experiencia de Inditex. No sé, ¿cuántos de vosotros sois clientes de Inditex? ¿De Zara, de Duty? Bueno, pues hay que probarlo más, porque ni siquiera la mitad de la sala. Yo os animo a que lo probéis con sentido crítico. A mí, yo soy muy cliente de ellos a través de mi señor, ¿vale? Entonces, yo he observado, es que es espectacular. Sí, claro, durante mucho tiempo vas observando, ¿no?, de cómo va cambiando, ¿no?, el tema de gestionar las tiendas. Pero, decía, joder, ¿por qué la gente, y esto era así hace 2 años, ¿por qué los clientes de Zara, por ejemplo, van en media 14 veces al año a la tienda, cuando a una tienda de la competencia van 2 veces? Hay mucho detrás de eso, pero todo va ligado al tema de la experiencia de usuario. Si tú tienes una experiencia distinta como cliente, distinta, está muy bien montado, en muchos sentidos, pero el mensaje es decir, una experiencia distinta. Eso hace que tú seas algo más que cliente. O sea, eres un fan de esa empresa y desde ahí llegas a ser un apóstol, es decir, llegas a defender, ¿no?, ese modelo. Es decir, coño, es que han cambiado la manera de hacer el negocio. Los que sois clientes de Inditex lo tenéis claro. ¿Compráis ya en alguna tienda de ropa donde no te permitan cambiarla de cualquier manera? Es que no compras. Si vas a la tienda de ropa y preguntas, oye, ¿aceptáis devoluciones? No, te hacemos un vale, ¿qué tal?, que luego puedes cambiar en 15 días. Compra aquí. ¿Por qué? Porque tú ya te has hecho a la política que tiene de devoluciones. Bueno, pues eso pasa también en la tecnología. Que ya nos hemos hecho al uso del iPad. Entonces ahora, teclear otra vez nos cuesta. Bueno, pues todo eso es importante a la hora de pensar qué hacemos desde los departamentos. Bueno, vamos con las tendencias. Aquí no quiero ser exhaustivo, pero sí por lo menos aquellas que me parecen son más relevantes. Vuelvo a Heráclito, que estaba el hombre dando vueltas, ¿no?, desde el inicio de la charla, y ya lo decía Silvio, ¿no?, si no esperas lo inesperado, no lo vas a reconocer cuando aparezca. Y esto es importante. Cuando estéis viendo las tendencias, abre la mente. No veas, bueno, desde donde yo estoy tal, con todos los retoques, a lo mejor no es eso. Abre la mente, ¿vale? Y a veces uno tiene que estar pensando en qué es lo que no va a llegar para que cuando llegue no te sorprenda de todo, ¿vale? Y joder, eso va muy bien, ¿vale? Esto, que es fácil de escribirlo, es muy complicado de hacer. Aquí, otro día hablamos, si queréis, de las implicaciones organizativas que tiene esto. Son muchas, Cuando digo muchas, es que cambia el modelo, cambia el modelo social de las empresas, cómo tú te relacionas con tu empresa. Porque al final, tu manera de pensar en cuanto al desempeño y la oportunidad cambia. Bien, vamos por el turismo. Decía, el smartphone como una extensión tecnológica de nuestro organismo. Es que, si os pasaba a otros, o sea, se reúnen 4 personas
en una comida de negocios, ¿vale? O sea, vamos a reunirnos, como no tenemos tiempo durante el día, entonces nos reunimos para comer, una comida de trabajo, y somos 4. Entonces, si observas desde fuera te das cuenta de que en esa mesa de 4 hay 6 comensales, pues están los 4 y al menos un iPhone y a menos otro con el tablet, ¿vale? Mientras dos hablan, el otro está chateando y el otro viendo el correo. Y bueno, o sea, han cambiado los grupos, ¿vale? Porque ese smartphone es una extensión, ¿no?, de tu cuerpo. Es muy difícil controlarse, ¿no? A mí, esto, yo tengo un chaval de 20 años, ¿eh? Entonces, aunque no parezca que es un joven tal que contra eso, entonces, claro, yo sé que hay hábitos que no le puedo reeducar. Es que el tipo, o sea, le tienes que esconder el smartphone, ¿no?, cuando vas a comer. Se lo coges, se lo quitas, pues si no hay manera. Porque ellos entienden que es algo natural, ¿no? Es que si me llega un mensaje de un amigo porque vamos a quedar dentro de 3/4 de hora, tengo que responder ahora, ¿vale? Puedo responder dentro de 15 minutos, no pasa nada. No, 15 horas. Eso no va a cambiar, ¿eh? Va a ser a más. Ya tenemos más acceso a Internet por el móvil que por teléfono. Eso es así. Con lo cual, cuando hablemos de movilidad, pues no, si es que ya estamos ahí. Y seamos conscientes de esto, ¿vale? Porque efectivamente tendremos que movilizar las aplicaciones. No hay otra. En 2015, el 80% de los teléfonos que se vendan en todo el mundo serán smartphones. Sabéis que en esto España es líder también, ¿eh? Es un país bastante friki en esto de la tecnología, ¿vale? Pero a nivel mundial será así. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo va a querer tener esas capacidades adicionales. Entonces, no lo olvidemos. Esto es el pasado mañana. El tema del brillo de horas. Aquí antes lo comentaba Juan Manuel, ¿vale? Es un tema complicado, ¿eh? Porque, o sea, tú en tu empresa vas a aceptar que la gente traiga su dispositivo, pero tienes que balancear la situación. Y está muy bien, ¿no? Sí, pero bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a tener el control que hoy tengo sobre los equipos ofimáticos de los empleados de la casa para, a cambio, darle la satisfacción de que estén operando con el PC o el tablet o el smartphone que les gusta, ¿no?, en tu casa? Bueno, pues es una decisión que tienes que tomar, porque lo que sí es verdad es una tendencia creciente y tiene que ver con la consumerización. Y es que cuando tus empleados, yo viví el caso nuestro, ¿no?, en Telefónica. En O2, en Inglaterra, por ejemplo, o sea, Telefónica tiene una política corporativa ofimática para todo el mundo. Para todo el mundo, bueno, para todo el mundo, ¿eh? Hasta que un día te das cuenta de que, a ver, tú no le puedes poner puertas al campo. Pero nosotros no soportábamos ese tipo de Mac, ¿no? La política corporativa era otra. En Inglaterra, sin embargo, la gente se traía el Mac de casa. Entonces, los que eran modernos, pues muy bien, pues acá te soporte, ¿no? ¿Qué haces con eso? Es que no puedes evitarlo. En cuanto 500 empleados tuyos te digan que se van a traer el Mac de casa, más te vale tener un soporte mínimo para ese Mac. Entonces, esto no es que no pare. Ahora, ¿cómo lo gestionas? No es trivial. Sobre todo no es trivial, y nos pasará con alguna otra tendencia, cuando estás cambiando el paradigma del partido. Y nosotros, hasta ahora, la ofimática de las empresas las hemos gestionado fundamentalmente desde la perspectiva de control. Queremos controlar qué es lo que usas y lo que no usas, ¿vale? Y asegurarnos de que lo usas para lo que tienes que usarlo y no para otra cosa. Entonces, eso tienes que romperlo, si hablamos de... Bueno, ese está bien. En esa pelea que hay entre Android y ellos, ¿no?, para hacerse con el mundo móvil, el tercer jugador, Windows Phone, bueno, pues digamos que hay cierto consenso, ¿no?, aunque no pasa del 20%. Fijaros, y esto nos va a llevar a otra, luego lo vemos, con las apps, nos lleva a otra conclusión. Al final, ¿cómo desarrollas el móvil? Bueno, luego veremos un poco el punto, porque lo que es verdad es que eso va a seguir así. En lugar de converger, pues va a diverger un poquito más, ¿no? Es una realidad que hay que manejar, ¿no? Y bueno, en 2015, pues más de la mitad de los ordenadores eran tablets. Esto tiene más derivadas, porque durante algún tiempo, al principio del fenómeno de los tablets, los CEOs equivocadamente lo que hacíamos era pensar cómo sustituyo el PC con el tablet.
hace falta un tablet que haga lo que el PC y así lo puedo sustituir. Pero no, el tema va de otra cosa. Es decir, es que el tablet es otro modelo de uso y lo que tienes que ver es cómo sustituyes un modelo de uso por otro modelo de uso. Y eso, pues, nos cuesta porque, bueno, cuando uno ha pensado de una manera durante, lo digo mucho, 5 años, ¿vale? Pues cambiar, girar, no es fácil, pero es el signo de los tiempos, ¿eh? Recordad que nada permanece excepto el cambio, ¿eh? Es así. Fijaros que la frase aquella de Heráclito, algunos os acordaréis del tipo este, porque este es el que decía, aquello tan bonito de que nunca te bañas 2 veces en el mismo río, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo cuando lo explicaron, me quedé con la parte de la copla, aquella de que como el agua pasa, ¿vale? Pues nunca es el mismo agua. Y dije, vale, lo he entendido. Pero lo interesante de verdad es la segunda parte, aquella que no entendí con nosotros, es que tú no eres el mismo. O sea, tú entras en el río y cuando entres mañana ya no eres el mismo, ¿vale? Entonces, pues es lo que hay, o sea, esto es imparable. Esto hace más divertida nuestra actividad, porque vamos a ver muchas cosas en poco tiempo, pero te da un cierto vértigo, ¿no? Porque al final, ¿qué es confiable? Bueno, yo creo que se sobrevive, a esto. Digamos que la velocidad a la que vas te permite hacer cosas que de otra manera no harías, ¿eh? Eso es un privilegio también, ¿eh? El tema de las aplicaciones móviles. A ver, el App Store de Apple, ahora en 2013, hace un par de meses, alcanzó los 50.000 millones de descargas. Fijaros que la informática se va pareciendo peligrosamente cada día más a la astrofísica. O sea, empezamos a manejar unas dimensiones, ¿verdad? Aquello de los años luz y tal. 50.000 millones de descargas, ¿eh? Una pasada. Tienen 700.000 aplicaciones. Y es una pasada. Realmente es una idea de qué es lo que no hay. 700.000. Bueno, pues para mí el dato más curioso es el tercero. Es decir, hay 400.000 de ellas que no se han descargado nunca nadie. Bueno, esto no debería sorprendernos, pero claro, hace unos años todo el mundo pensó en el mundo, pensó que el mejor negocio que había era hacer apps para Apple. Porque en todos los periódicos, digitales o no, salía siempre publicada la historia de éxito, ¿no? Algún chaval de 14 años que había hecho una app y se había hecho él, su padre y tal. Entonces, muchos padres ayudaban a los chavales, ¿no?, a hacer las apps. Y es más, cuando lo veían hacerlas, pues hacen en un rato, mientras comen y tal. Dijo, oye, pues esto es fácil. Yo, que soy un tipo ya más maduro, con más sentido de las cosas, ¿verdad?, voy a hacer la mía también. 400.000 que no se dejan. Sí. Como todo. Sí. Al final, y esto tiene que ver también con los temas de innovación, ¿no? Sí, pensad que cada vez que tenemos, o sea, todo el mundo tiene buenas ideas, todo el mundo, ¿eh? Una cosa espectacular. Yo, ahora que tengo el privilegio de colaborar con Guaira, ¿no?, la incubadora de Telefónica para nuevas empresas y tal, pues lo que haces, digamos que incubas proyectos que no son de Telefónica, sino chavales, ¿no?, que tienen un negocio. Y ves que hay un montón de buenas ideas, pero todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. O sea, tú coges el más tonto de tu casa y tiene buenas ideas. Pero 15 minutos más tarde ya hay otras 5.000 personas que tienen una idea. No basta, ¿no?, con tener una idea. Al final, lo que marca la diferencia es la capacidad de ejecución. Era así hace 20 años, era así hace 10 y lo es ahora. Y sospecho que dentro de 10 también lo va a ser, ¿eh? Luego, cuando concluyamos y dé alguna sugerencia acerca de cómo hacer las cosas, veréis que ya es poco original, otra de sentido también. Es una cosa de verdad que a veces lo olvidamos, ¿no? Fijaros, eso olvido. El tema del HTML5, ahora lo veremos, ¿no? Fijaros que esto empieza ahora, pero seguramente lo veremos cada vez con mayor intensidad. El hecho de que mis usuarios tengan tablets, smartphones y quieran usarlo en las empresas va a obligar a que las grandes corporaciones a su vez tengan app stores privadas suyas, y donde yo pueda controlar aquello que te descargas y lo que no. Bueno, esto da también para una charla. A mí de esta aproximación lo que me gusta es lo siguiente, y eso, a ver, os lo dejo ahí por si no hayáis pensado, para que lo recojáis, ¿vale? Si yo soy una empresa que hago TI,
y voy a hacer un negocio con el outsourcing del TI de un cliente, acepto el TI control del software que yo gestiono, esto es fantástico. Porque yo decido en cada momento qué doy a quién y cuándo actualizo. Es una de las peleas tradicionales, ¿no?, de los responsables del sistema. Es que tengo 16 sistemas operativos, es que tengo 3 versiones en vuelo, es que no puedo actualizar porque hay un departamento que me ha dicho que no, que hasta el año que viene y tal. Bueno, pues con esto, desde el App Store, tú puedes hacer ese tipo de gestión en remoto de manera uniforme, ¿no? Entonces, para quien se vaya a dedicar a la outsourcing de IT, pues es una cosa muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué está pasando con las apps móviles? Claro, yo tengo al menos 3 sistemas operativos importantes en el mundo de la movilidad. Android, iOS y ahora el tema de Google. ¿Vale? Que son, naturalmente, como debe ser en este tipo de negocios, perfectamente incompatibles. Bueno, sabéis que durante mucho tiempo se denegó a la informática en la categoría de ingeniería, ingeniería informática. Esencialmente por esto, porque era una actividad inmadura, en el sentido de que era incapaz de estandarizar. Esa era una queja. Esto digo con todo cariño porque no es informático, pero vamos. Esa es la característica esencial de la ingeniería. Al final tú vas, estandarizas. Y eso hace que las economías de escala pescan pronto. Y eso hace que todo el mundo hable un idioma. Y eso facilita mucho la comunicación. Bueno, el mundo real no es así. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Que tú cada vez que movilizas una aplicación, quiero huir de los palabras técnicos, con otra cosa que luego diré al final, pero a veces es inevitable. Tú cada vez que desarrollas para movilizar una aplicación, es decir, para que yo lo pueda tener como un iconillo una app en mi tablet, una parte importante de ese desarrollo depende del sistema operativo que vaya. De tal manera que si en mi organización hay 3 sistemas operativos, o hay 2, los usuarios, ¿no?, el iOS y Android, yo tengo que hacer 2 veces el desarrollo. Lo hacen 2 veces, que sea 1.6 veces. Pero lo cierto es que no me vale un desarrollo para los 2. Eso es lo que supone que queremos resolver con el HTML5. Una manera, un estándar de desarrollo, digamos, como más universal, ¿vale? Pero bueno, la pregunta está abierta. ¿Ese es el estándar, verdad? Pues no lo sé, eso lo veremos. Y lo veremos si de repente resulta que los desarrolladores ven la ventaja de hacer un solo desarrollo para las 3 plataformas, aunque pierdas algo de funcionalidad, y hay 100.000 apps, pues sería un estándar. Si resulta que no, que se quedan en 3.500, pues no es el estándar. Eso lo veremos. Digamos que yo creo que la línea va por ahí, y se va a ir imponiendo, aunque solo sea por un tema de eficiencia, que lógicamente el coste de hacerlo una vez es menor que el coste de repetirlo, para los físicos. Vale, el cloud, yo creo que esto ya hemos visto antes en la ronda anterior de manera extensiva, Y lo que sí es importante aquí, a mi juicio, 2 mensajes. Uno, el cloud está, o sea, no es que esté llegando, está, ¿vale? Está además cada vez más en el uso personal, otra vez el tema de la personalización, con lo cual los usuarios van a querer que yo, mi empresa, también funcione con el cloud. Y lo que yo sí creo es que al final tendrás que ir a modelos híbridos, porque tú tienes unos legacies muy potentes, tío. Y cuando digo legacies, no digo solamente los legacies tecnológicos, los sistemas que tengo ahí heredados, tal. También hay legacies organizativos muy importantes, ¿vale? Tengo una organización, unos departamentos, una manera de hacer, unos procedimientos, tal, hechos para aquel modelo. Eso no lo voy a cambiar en 3 días. Por lo que al final tengo que buscar modelos de coexistencia. Y eso va a dar lugar a nuevas arquitecturas. De hecho, en las jornadas tendréis un día dedicado, a temas de arquitectura del cloud. Importante entender que hay que cambiar cosas para poder hacer esa integración efectiva. Y aquí un mensaje para los responsables de IT. El cloud, que es una amenaza en el sentido de que pierdes control, también es una oportunidad. Y cuando mis unidades de negocio quieran usar el cloud, yo debo ser capaz de generar la pasarela, ¿vale?, que permite que ellos hagan uso del cloud. Si tú intermedias ahí, también de nuevo te haces esfuerzo. Fijaros, no me gusta utilizar términos belicosos, pero es que en el fondo es una guerra. El tío de marketing, que también tiene menos presupuesto que tú, cada vez va a querer tener más control de la tecnología, porque sospecha que la tecnología es importante. No lo sabe de todo, pero sospecha que es importante. Bueno, nosotros tenemos que defender también esa parcela de no es fácil, no veremos por qué,
No es fácil sobre todo porque tenemos una gran desconfianza a nuestro alrededor, sobre todo en el CEO, que es el que toma las decisiones. Vale, ya hemos hablado. Si yo soy muy bueno haciendo facturación, pues vende la facturación como un servicio. Pues es cloud o para tercero, ¿vale? Es una posible fuente de negocio. Porque, y esto es irrelevante, desde IT siempre hay que pensar en negocio. Siempre, 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 siempre. O sea, cuando digo siempre es siempre, ¿vale? O dicen, no, es que voy a pensar, joder, incluso cuando pienso en IT, estoy pensando en negocios, ¿vale? Porque si no es así, vete pensando en que lo tuyo lo hace un indio, ¿vale? Y te vas a quedar sin trabajo. Siempre en negocio. Vale, este es un dato también interesante. El Internet de las cosas. Comentaba Luis al principio, el señor Morán, que veía un vídeo en el atasco mientras tal, que se había bajado. Pero claro, es que ya las cosas hablan con las cosas. Pero eso va a ser tremendo. Es decir, es que en 2020 hay una expectativa de que hay 30.000 millones de cosas conectadas. Esto del Machine to Machine es una historia fascinante, ¿eh? Esto va a cambiar también reglas, ¿eh? Os digo, el mundo de las telecomunicaciones está cambiando, ¿no? Si una máquina generadora de refrescos se habla con un almacén de refrescos, sin intervención de personas, tal, ¿cuánto le cobro por esas comunicaciones? No es fácil, ¿eh? ¿Y cuánto le cobro si es Coca-Cola? Que dice que tiene 50.000 expendedores. O 500.000. Un caso real, es la Mercedes. Y me dice, no, vamos a empezar con 1 millón de pesos. ¿Cuánto le cobro? Joder, que esto tiene mucho trabajo. Pensad que en ese año, de acuerdo con las previsiones, tendremos 5 veces más cosas que móviles. Frigoríficos, expendedores, coches, tal. 5 veces más, 6.000 millones de móviles. O 6 veces más de usuarios de Internet. Aquí ahí van a pasar cosas, ¿eh? Pero claro, para quienes venden tecnología, también que el tema es curioso. Porque claro, yo ahora soy el responsable de un fabricante de ERPs, ¿vale? Cuyo nombre empieza por S y acaba en P, por ejemplo, ¿eh? Y digo, vale, yo tengo el caso de antes, mi máquina de Coca-Cola está conectada con el almacén central. Ese flujo de información se gestiona sobre ERP, porque todo el flujo de suministros lo llevo sobre mi solución de ERP. ¿La máquina de Coca-Cola es un usuario? ¿Tengo que pagar licencia por eso? Parece trivial, pero esto está dando lugar a bonitos debates, ¿no? O sea, el modelo de negocio ha cambiado. Entonces, yo creo que habrá empresas a las que le puede pasar lo mismo que a los cantantes con el rollo del Internet y tal, ¿no? O sea, has estado tanto tiempo protegiendo un modelo que muere que cuando te das cuenta está muerto. Es decir, en lugar de ver la oportunidad de lo que llega, pues están muertos. Entonces, este es un tema interesante. Bueno, para aquellos que estén buscando a qué dedicarse en el corto tiempo y tal del futuro, digo Big Data. Pero Big Data como extensión de Business Intelligence. Aquí depende de donde busques, las fuentes no se ponen de acuerdo. No he extrapolado. Ni mejor ni el peor, me quedo en el punto medio. O sea, 25.000 millones de dólares en el mundo el año que viene dedicados a un uso estratégico del Big Data es mucha pasta, ¿eh? Mucha pasta. Aparte de comprar mucha tecnología, da para que muchas personas trabajen en esto. ¿Cuál es el mensaje con esto? Que la información corporativa está multiplicándose. Y hay un auténtico aluvión de información. Y cada vez más quieres usar esa información para la estrategia de tu compañía. Además quieres usarla de manera rápida. Y eso significa que tienes que invertir en tecnologías nuevas. Para mí esto es una extensión de eso. Yo esto, durante años, fijaos, el tema de Business Intelligence, que me gusta especialmente, si fijáis, Gartner todos los años hace un informe en el que habla de en qué tecnologías, ¿no? O sea, si yo soy el responsable de la inversión en mi empresa, en qué tecnologías invierto, a un ranking, ¿no? BI fue durante 3 años seguidos el número 1. Eso nunca había pasado antes, ¿no? Nunca antes. Es importante. O sea, yo si tengo 100 euros nada más para invertir, lo meto en inteligencia de negocio.
tengo clarísimo, clarísimo. Y os digo más, y si vuestra empresa todavía no ha empezado con esto, liderarlo, porque si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer el tío de estrategia, el tío de marketing, o lo que es peor, el tío comercial. Y además, cuando lo haga, no, es verdad, cuando lo haga os quedaréis fuera, ¿eh? Y insisto, en el tema del combate, ¿no? O sea, terreno conquistado es terreno ganado. No hay marcha atrás, ¿eh? Porque además, irá al CEO a contarles, pues soy yo el que te lo resuelve. ¿Te acuerdas de estos tíos tan malos, tan caros, tan lentos? He llegado yo, director de ventas, ¿eh? De la mano a un asesor exterior, claro. ¿No? Entonces, tienen interés, ¿vale? Fijaros que cada año esta información crece entre un 30 y un 60%. ¿eh? O sea, eso significa una necesidad de almacenamiento brutal. Aquí me gustaría pasar a este procedimiento de ¿qué está pasando con las nuevas tecnologías asociadas al business intelligence? Que cada vez más tienes la posibilidad de procesar en memoria. ¿Esto qué significa? Significa que no necesito tener 5 teradatas, 5 teras de disco esperando un proceso batch por la noche súper pesado de 15 horas de computador para darme un informe. O sea, tengo tecnologías que pueden hacer eso en memoria, en tiempo casi real. Bueno, pues, esa ventaja tenéis que usarla, porque os posiciona frente a ti. Bueno. Para acelerar la implantación de esto, consejillo. ¿Qué piensa el CEO de nosotros? Que somos caros. No sé si habéis vivido la experiencia, sí, seguro que sí, ¿no? Ir a vuestro director general a explicarles ese proyecto estupendo de innovación que tenéis entre manos que va a cambiar la manera de hacer el negocio. Y según entras por la puerta, igual de buenos días, lo primero que es ¿cuánto? Deja matado, ¿no? ¿Cómo que cuánto? Déjame que te explique. No, ¿cuánto tienes a pedirme esta vez? Pues solo apareces para pedirle, ¿no? Que somos lentos. Sí. Desde que empieza el proyecto hasta que finalmente se implanta, pues que han pasado años y ya mi negocio ha cambiado. Eso es verdad, ¿eh? Este es un dato bastante interesante. Un tercio de los grandes proyectos informáticos que se hacen en Europa, históricamente, no se implantan nunca. Nunca. Los que hemos trabajado en grandes corporaciones tenemos dolorosas experiencias. Y de repente ese supersistema comercial integrado que va a llevar la gestión con el cliente más la provisión y la facturación en 3 países, 5 años después y 30 millones de euros después, es nada. Eso nos genera una cierta mala prensa ante nuestros directores generales. Bueno, eso hay que resolverlo, porque mientras piense esto, no hay sitio para nada más. No te va a ver como otra cosa que no sea un tipo de razón y lento. Tienes que cambiarlo, ¿vale? Y poco estratégico, ¿eh? Solo el 38%. Esto no lo olvidéis. Lo digo por si estáis a tiempo todavía de cambiar vuestra orientación profesional, pues igual es un dato interesante, ¿no? Solo el 38% de los CIOs a nivel mundial reportan directamente al CEO. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el 38% de los CIOs de verdad forman parte del comité ejecutivo de la compañía. Es decir, toman decisiones al mismo nivel que el director financiero, el director comercial, el director de operaciones. En el resto de los casos no tienen esa interlocución. Es un problema, ¿eh? Porque el CEO es el que decide. Entonces, fijaros lo que espera. El CEO, y esto es una encuesta que hace Gartner todos los años con los CEOs, ¿vale? Con los 300 CEOs en todo el mundo. Los CEOs ven en la tecnología su primera amenaza externa. Es decir, cuando piensan en la competencia, dicen, pues, este competidor me va a hacer daño porque yo le veo como tecnológicamente potente. Es decir, ven que la tecnología es una palanca de amenaza desde su competencia. Y sin embargo, solo ven como la sexta fuente interna de ventaja competitiva. Fijaros el desfase que hay, ¿no? Cuando miran fuera y cuando miran dentro. Bueno, es un tema que es complicado, hay que gestionarlo, ¿sí? Hacerle ver que eso no tiene por qué ser así, ¿no? Solo en el 5% de las compañías la innovación la lidera el CEO. El 5%, ¿no? Por lo cual, da la vuelta, ¿no? Es decir, ¿cómo me ve mi CEO? Pero no como un tipo innovador. Con lo cual, cuando él esté pensando en hacia dónde va mi negocio, que quiero cambiar, no va a pensar en mí. Fijaros que ahí hay desde luego el tema, es decir, dedicar tiempo a esto.
A convencerle de que sí. Oye, ¿por qué no vas a ayudar a la innovación? Si eres capaz de pensar en ese nuevo modelo de negocio. Pero insisto, con el negocio hay que dar negocio. Negocio, ¿vale? O sea, históricamente hemos sido como los malos médicos. Usamos la jerga para que nadie nos entienda. Y entonces, en la creencia equivocada de que ese no entendernos nos va a hacer vernos como gente, joder, lo que sabes que tiene, claro, habla en Java. Bueno, pues igual hace 20 años tenía sentido, ¿no? Pero eso hoy no es así. Es decir, hoy lo que ocurre es que si el negocio no me entiende, se da la vuelta y busca a alguien a quien entienda. Y ya no se acuerda de mí. Y como no se acuerda de mí, el día que el financiero dice que es muy bueno externalizar porque ahorra costes, pues sí, vamos a externalizar. Ojo con esto, es una amenaza importante. Bueno, información, esto no es relevante. Aquí alguna sugerencia, ¿vale? Si tú quieres que la innovación pase por ti, establece objetivos de innovación. De innovación real para tu negocio, ¿eh? No de innovación tecnológica. Insisto, con el negocio hay que hablar de negocio. No les obliguemos a buscarse un traductor de tecnología. ¿Sabéis qué pasa cuando les obligamos a que se busquen un traductor? Que al final el traductor se hace tan fuerte, que tú pierdes el contacto con el negocio. Entonces el traductor es el que te dice lo que el negocio quiere hacer, o lo que él interpreta que el negocio quiere. Entonces, es divertido, porque esto, como los teléfonos rotos, ¿no? Te llega un mensaje equivocado, tú actúas pensando que lo estás haciendo bien, al final implantas, y entonces el traductor dice que eres claro y lento y tal, no sé qué, porque es tu competencia interna, y el otro, el del negocio, dice que no te da nada. Dice, oye, te dije que era otra cosa, ¿no? ¿No te dijo Juan que era otra cosa? Mi consejo es que quitéis intermediarios. Si tienen que echarte de la empresa, que te echen por tus errores, no por los errores de un tercero, ¿vale? Los tuyos, te equivocas, muy bien, ¿vale? Pero es mi error. Lo de mantener el control de costes es importante porque nos siguen viendo como una función de eficiencia, esencialmente, de eficiencia, y menos pasta para hacer lo mismo. Y tenemos que ser capaces de dar la vuelta, no sé, que nos vean como una función de eficacia, hacia dónde apunto, ¿vale? Hacia dónde apunto, que es la clave. Ya cuando sepa dónde apunto ya iré deprisa, pero hacia dónde apunto. Y para eso hay que conocer el negocio. Insisto, con el negocio no hay negocio, ¿vale? Aquí, lo de aumentar el conocimiento de la competencia, fundamental. ¿Qué hace mi competencia con el CI? Porque yo sí sé que mi CEO va a esos foros donde el mismo consultor le cuenta qué buenos son los de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la competencia? Debo conocerlo. ¿Para qué? Para decidir cómo actúa ante ese nivel de uso. Porque puede ser fuente de ventaja competitiva para el mercado. Y el tema del CEO. Con el tema del CEO, y aquí coincido con Juan, primero hay que identificar, si yo no accedo al CEO, tengo que ver quién accede al CEO. Y oye, no tienes hilo directo, ¿quién lo tiene? Dice, mira, pues el tipo de planificación estratégica es que su primo se llevan bien, ¿no? Pues ya está, identificado, ¿vale? Entonces, con ese mapa de relaciones tienes que ver cómo hace el lobby. Oye, pues igual te enteras, joder, el primo de este tal, le gustan los toros. Lo siento, chico, la venta. ¿Vale? Sí. Tienes que ser capaz de ser visible para ti. Es que toma decisiones de verdad importante. Si no eres visible, pues llega un día en que no estás y no se nota. Externalizado, ¿vale? Entonces, una manera de ganar visibilidad es no renunciando a ese espacio de contacto. Es decir, el CEO es un dato muy interesante. ¿Viste? Me llamó la atención. Los CEOs piensan que esto de las tablets es muy importante, muy importante. O sea, el iPad es moderno, claro, no sé qué, pero solamente la mitad, un pelín más de la mitad de los CEOs tienen iPad. O sea, lo mismo que respondían a esto, ¿no? Era como el 55 o 56%. Hay un espacio ahí de presencia que no debemos renunciar. ¿Sí? Tú tienes que ser el soporte técnico personal del CEO. O sea, no lo dejes al chavalín que sabe mucho del iPad. Te lo llevas, ¿vale? Para no hacer el ridículo, si quieres. Pero sé tú. Vas tú allí, tal, no sé qué. Venga, no te preocupes, Antonio, que te voy a poner aquí, ya verás, esto va como una... Bueno. Te vas a enterar. Y el tema de las apps. ¿Sabéis cuántas aplicaciones hay en el App Store de Apple para convertir el iPhone en una linterna? Porque casi todos... ¿Cuántos tenéis iPhone? No, ¿cuántos, no? ¿Y cuántos tenéis linterna en el iPhone? Todos, ¿no? Vale. ¿Sabéis cuántas aplicaciones hay para convertir el iPhone en 1900? Alucinante, ¿no? Igual que digo del iPad, las redes sociales. ¿Sí? Él tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Twitter, tiene que tener presencia. ¿Por qué?
porque sus clientes están ahí, sus proveedores están ahí, su competencia está ahí. Ese tiene que ser visible en las redes. Hay que ayudarles a eso. Entonces, os digo esos son mis consejos personales, la parte de las sugerencias del sector. Mirad, con el negocio hay que hablar negocio. Y no es otra cosa. Todo el tiempo que emplees en hablar tecnología, error, te estás equivocando. Claro. Ese no es el camino. Ya te han elegido porque es un tío muy listo en tecnología. No te vas a enseñar todos los días, y ya está. Tú eres la tecnología. Bueno, perdón. Estupendo, ¿no? Ahora, habla negocio. Habla lo que él entiende. Para que te vea como un socio. No como una amenaza, sino como un colaborador necesario, un facilitador. Y la única manera es hablar de negocio. Nada más. Sentido común. ¿Vale? Es decir, oye, que ni a lo mejor no es tan urgente, a lo mejor no es tan necesario, a lo mejor no es tan disruptivo. A lo mejor no te las cosas, ¿vale? A tomar las decisiones con sensatez. Business case. O sea, ¿qué decir? Si eres tío y no sabes lo que es una TIR, vete. O sea, vete elegantemente antes de que te echen. Porque, insisto, tú vas a ir a la mesa del controller a pedir el presupuesto para un proyecto de inversión, al tiempo que va el tío de marketing. Y el controller decide si implanta el CRM o hace la campaña de publicidad en televisión. Y el controller no entiende el CRM. No entiende. O sea, es más, no sabe qué significa CRM. Entonces, si tú no eres capaz de montar el caso de negocio, estás perdido. Es mucho más importante. Esto es una convicción personal. O sea, en una gran organización es mucho más importante, mucho más, que el CEO tenga habilidades directivas, habilidades gerenciales, a que sea un gran tecnólogo. Es mucho más importante. Porque donde pega la batalla, donde tiene que conseguir sus recursos, es en la mesa del control. Para mí eso es fundamental. Yo creo que estamos ya un poco más de tiempo. No sé, Luis, si podemos dedicar 10 minutos más. ¿Sí? Yo iría concluyendo. Pues lo siento porque era la parte interesante. Esto lo tenéis en el... Bueno, da un briefing. Espera, fijaros, en lugar de que lo votéis, os digo mi opinión. Es que a mí me gustaba esto de la votación. Espera, ¿qué dijimos en 2011? En 2011, grandes consultoras dijeron algunas cosas interesantes en términos de edición. Mira, en 2015 habrá una evaluación del G20 que sufrirá un sabotaje online, que va a poner en peligro su infraestructura crítica. ¿Esto cómo lo ves? ¿Os parece que esto es así? Hace un año, ¿os acordáis, no? Ya una república báltica tuvo un apagón. Todavía no sabemos si fueron los americanos, si fueron los chinos, pero fue. Yo te digo, pues puede ser, ¿por qué? Es decir, es una amenaza real. Otra cosa es que tú lo impidas, ¿no? Pero que estas cosas pueden pasar, porque esa globalización, ese nivel de interconexión, esa rapidez, ese dejar para mañana algunos temas de seguridad, pues es una oportunidad para el maligno, ¿no? El que quiera hacer el mal tiene ahí una gran oportunidad. Eso también es una gran fuente de negocio para los que sean el IT. Si nadie pensado dedicados a la seguridad, ahí hay negocio. Jugando del lado de los buenos. ¿Vale? En 2015 la cuarta parte de los servicios de TI estarán asumidos con herramientas y procesos automatizados. ¿Es esto todo así? Esto es una realidad. Que a lo mejor es el 25%, bueno, pues sea el 30%, pero a más. Es decir, esto ya lo tenemos. Contar con ello cuando hagáis vuestro propio diseño de carrera profesional. ¿Dónde estáis? Pintar la cadena de valor. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué sumo? ¿Qué aporto? Pues a lo mejor estoy donde no debo estar dentro también de la profesión. Dice, en 2015 la mayoría de las valoraciones de empresas incluirán un capítulo explícito de activos y capacidades de TI. ¿Esto cómo lo ves? Yo creo que esto es optimista. Es decir, que esto lo ha escrito alguien que trabaja en el mundo del IT y dice, somos gente importante, luego vamos a estar en la memoria. Yo esto todavía no lo he visto. No lo he visto y no he estado en grandes organizaciones. Porque falta esa sensibilidad. Es decir, si el CEO no te ve, de verdad, como alguien relevante para el negocio, esto no va a estar. En 2015, el 80% de las empresas usuarias de cloud computing exigirán certificaciones independientes a los suministradores que garanticen la recuperación de datos y operaciones. ¿Cómo lo ves? Radicalmente sí. Sí. Antes comentaba Juanjo el tema del Dropbox, ¿no? Como uso personal y tal. Yo he vivido en primera persona el tema del Box, la alternativa empresarial del Dropbox, para extenderlo en nuestra organización.
y ya os imagináis lo que pasó en la auditoría, espectacular. De hecho, han tenido que cambiar su contrato estándar, con ciertas cláusulas de manejo de las... Porque es que el tema del cloud, que es muy flexible, ¿no? Está muy bien. Es decir, yo me acuerdo cuando empezaba Internet, sabía la figura aquella del perrito con el ratón, ¿se acuerdan? Un perro delante de un PC, ¿no? Y decía, en Internet nadie sabe que es un perro. Y decía, claro, ese es el problema. El problema es que nadie sabe que es un perro. Con el cloud, pues se puede decir, bueno, está en cualquier sitio. Es que no puede estar en cualquier sitio. Es decir, si yo soy depositario de información de clientes, yo tengo responsabilidades civiles y penales en la custodia de esa información. Entonces eso no puede estar en un servidor en Etiopía, aunque sea barato y tal, y se hace muy bien, y flexible, y escalable, y no sé qué. O sea, no puede estar, ¿vale? Pero esto radicalmente sí. En 2015 el 20% de las 500 mayores empresas no fabricantes de TI serán proveedores de servicios de cloud. Bueno, creedme, sí, y seguramente antes, porque es una oportunidad de hacer negocios. Si yo hay algo que sé hacer bien, yo puedo poner en el cloud, es una fuente de ingresos. Sí, claro que sí. Bueno, la mitad de las ventas 2015 de las ventas web a través de redes sociales y móviles. Yo creo que sí, ¿por qué? Si es que van a ser, es que no hay alternativa. Es que no puede haber alternativa al PC. Es que hacemos bien. Vamos, yo creo que el 50% ha sido una aproximación bastante. Bueno, esta era más realista. En 2014, año que viene, el 90% de las compañías soportarán aplicaciones corporativas sobre dispositivos personales. Bueno, que ya es así. Es así. Me temo que será como mi amiga, la que no tiene WhatsApp. O sea, si el año que viene hay una empresa que no ha movilizado sus aplicaciones, pues será eso, la empresa rara del sector, ¿no? Es que esa es la tendencia, no hay manera de pararla, ¿no? Esto de los tablets, bueno, que ya es una realidad también. Pero de pronto tendrán trabajadores que utilicen tablets. Bueno, yo creo que ahí fueron también muy conservadores, ¿no? Pensad que esto hizo en 2011, ¿eh? Entonces todavía no sabían muy bien hasta dónde iban a llegar las tablets. Bueno, la realidad, ¿vale? En 2015 el 10% de tus amiguitos no serán humanos, porque hablamos de Internet de las cosas. Yo creo que sí. Eso también es imparable, ¿vale? Porque, sobre todo porque es barato. Porque es barato, ¿eh? Bueno, yo diría que el contexto es impredecible en términos económicos, ¿vale? Ahí los cielos también coinciden, ¿no? Con lo cual no pasan cosas, pero lo que sí es verdad es que las palancas van a ser las mismas. En el caso de España tenemos una demanda no atendida de personal de TI. Vuelvo a adelante, ¿vale? Si alguno está parado, que no desespere, pues deja de estarlo. Es que no somos capaces de dar respuesta a la. Aquí animo también a pensar en términos globales, ¿vale? Es decir, que en un negocio globalizado las oportunidades son globales. Y no os asustéis. A lo mejor os proponen que os vayáis a México. ¿No? Joder, México, ¿no? Bueno, ya. Pues también negocio bien. Ahora tienes que ir a México o Inglaterra. Un sitio raro, ¿no? También hay déficit de informática, ¿no? Entonces, bueno, estas tendencias intentan de alguna manera localizar esa demanda, ¿vale? Pues en cualquier caso, lo que sí es verdad es que tienes que estar más cercano a la. Aquí, y con esto acabo, con un proverbio africano, porque me gusta mucho esto, ¿no? Me gusta, me pareció una frase de verdad brutal, y quería compartirla con vosotros. En este ecosistema no siempre sabes si eres un león o una gacela, es decir, ¿dónde estás, no? O sea, ¿comes o te comen? No sabes, porque además esto es un hipersector, ¿no? Que no solamente en la informática, las comunicaciones, están los medios, están los gigantes de Internet también ahí dando, ¿no? Entonces, es difícil. Bueno, pues la respuesta a esto, como siempre, en la sabiduría de los antiguos, ¿eh? Bueno, pues cada mañana en África se despierta una bacena. Y sabe que tiene que correr más rápido que el león más rápido, si no quiere que la mate. Y cada mañana se despierta un león. Y sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta si no quiere morir de hambre, ¿vale? Pues da igual que sea león o gacela. O sea, cuando salgas en África, más te vale ponerte a correr. ¿Eh? Eso es.